Por eso San Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo 3:16, le va a instruir y le va a decir que no puede haber una catequesis, una enseñanza, una formación si no es con la palabra de Dios. Que eso es imposible. En la mente de San Pablo no puede existir en la época de la iglesia, en ninguna época de la iglesia, unos catequistas que enseñen si no es con la palabra de Dios. Que corrijan si no es con la palabra de Dios. Que exhorten si no es con la palabra de Dios. No es concebible. Y hay catequistas que ni siquiera saben que existe el Antiguo y el Nuevo Testamento. Que ni siquiera saben buscar una cita bíblica. Ustedes no, los que no vinieron. Toda escritura es... Atención, escuche. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. San Pablo dice, yo no sé cómo es que los catequistas enseñan sin la palabra de Dios, sin las escrituras, no entiendo. ¿Cómo es que forman sin las escrituras? Pues toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Quiénes son los que enseñan? Los catequistas. Para redarguir, para exhortar, para... ¿Y para qué más? A fin de que el hombre... La finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la enseñanza con la Biblia? ¿Cuál es la finalidad última de un catequista que enseñe con la Biblia? Otra vez. A fin de que el hombre... La finalidad, si usted no corriera, le aseguro que la palabra de Dios haría más fuerza en su vida. Porque cuando uno la lee despacio, la palabra de Dios impacta. Y cuando uno la lee corriendo, la palabra de Dios pasa y no hace nada. A fin de que... Esa es la finalidad. La finalidad, a fin de que el hombre de Dios, el niño que ha sido puesto en sus manos como catequizando, sea perfecto, eternamente preparado. No, leyó mal. Enteramente preparado. Así sí, enteramente preparado. Atención, cuando usted forma un niño con las Sagradas Escrituras, ese niño está enteramente, no le falta nada. Entero significa entero, total. Enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la diferencia entre un niño formado por un catequista que enseñe la palabra de Dios y un catequista que no enseñe la Biblia. ¿Me captaron la idea? Y en la iglesia hay muchos niños que no han estado preparados enteramente para toda obra buena por culpa de los catequistas que no aprendieron que no se podía enseñar sin la palabra de Dios, sin comerse el rollo. Porque no van a enseñar lo que quieran, van a enseñar lo que Dios ha mandado. ¡Qué bárbaro! ¿Y desde cuándo? Pero es que un niño no puede, padre, eso será para los adultos, para los pequeños no. ¿Cómo que para los pequeños no? Versículo 15, ahí mismo, versículo 15, del mismo capítulo 3. El 15. Y que desde la niñez... Lupita, ¿desde cuándo hay que enseñarle la Biblia a las personas? Y que desde la niñez... Con razón la Iglesia Católica enseña la catequesis a los niños. Porque desde la niñez, a ver cómo debe ir acompañada la enseñanza a los niños desde la infancia. Otra vez. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Un niño desde su infancia debe conocer muy bien al pie de la letra las Sagradas Escrituras. No me digan que es imposible. Mi obispo me puso un reto
Como me gustaba la palabra de Dios y me gustaba predicar por allí, por acá, y me mandó de misionero por allá, para una diócesis misionera, y después me mandó para otra parte y para otra parte. Y al fin me dijo, usted va a ir al seminario menor, porque ahí están los niños, y hay que formar los niños, y los va a enamorar de la Biblia. Cosa que no va a ser fácil. Y yo nunca había trabajado con niños. Y cuando fui a decirle, dijo sin palabras. ¿Qué le iba a decir? No, yo no, ahí no, ahí no. Sin palabras, sin palabras, sin palabras. ¿Ya? Cuando llegué al seminario, eran como 300 niños. Le dije a los padres, el obispo me mandó aquí para enseñarle la palabra de Dios a los niños. Dijeron, no, los niños, no, ¿qué cuento de palabra de Dios ni qué nada? Me fui al obispo y le dije, Monseñor, habla con los curas o si no, no trabajo. Dile que yo voy a trabajar con los niños en la Biblia. Fue y habló con ellos. Bueno, está bien, está bien, está bien. A la hora que a mí me tocaba en la mañana, a las 6 de la mañana en la misa. A mí me tocaba los miércoles, y dije, yo misa no les voy a dar, porque ni saben qué es la misa. Les voy a enseñar para que después sepan qué es la misa. Y agarré con la Biblia, y a buscar la Biblia, y dele Biblia. Y al comienzo ninguno tenía Biblia. Y al comienzo nadie buscaba Biblia, ni sabía buscar la Biblia, ni nada. Y los fui formando, y los fui formando, y los fui formando, y los fui enamorando. Y cuando pasó el tiempo, los muchachos estaban enamorados de la Biblia. Al punto que un día se reunieron los maestros, hubo reunión de maestros, y me invitaron. Venimos a exigirle que no le enseñen más Biblia a los muchachos porque no quieren estudiar otra materia, otros libros, sino pura Biblia, 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 Biblia. Le dije, pues hagan su trabajo, enamórenlos como yo los enamoré de la Biblia. Si ustedes no hacen ese trabajo, pregúntenme si me importa, yo sigo haciendo el mío. Y los muchachos enamorados de la Biblia, fantástico, yo me quedé sorprendido. Hice una competencia, le daba enseñanza, le daba Biblia al mayor y al menor. Mayor son los gelás y las teólogas. Y hice una competencia entre los adultos mayores y los niños. Y adivine quién se ganó la guitarra que era el premio. Un niño de primer año. ¡Qué bárbaro! Se sabía la Biblia al dedillo. Pero no se sabía solamente buscar. ¿Dónde dice tal cosa? En tal parte. ¿Qué dice en tal parte? Ta. Eso era una bellezura. ¿Sí? Entonces, yo le puedo decir que esto se cumple. Que desde niños se conocen las Escrituras. ¿Y por qué debemos enseñar a los niños desde niños las Escrituras? Valga la redundancia. Aquí viene, repítalo. El 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Ahí viene, repite profundo. Las cuales. ¿Otra vez? Las cuales, atención catequistas, atención. Eso no lo inventé yo ni lo escribí yo. Es más, lo está leyendo ella, ni la conozco. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. ¿No les dice nada? No les dice nada, pero nada. ¡Qué bárbaro! ¿Otra vez? Las Escrituras se le deben enseñar a los niños porque esas tales te pueden hacer sabio. Si se la enseñas a los niños, usted puede lograr que ese niño llegue a ser sabio. No hay ganancias. No hay ganancias. ¿Hay pérdida? No, hay ganancia. Hacemos que los niños sean sabios. Segundo. Para la salvación. Que los niños sean sabios, adquieran toda la sabiduría que nos conduce a la salvación. ¿No ese es el trabajo del catequista? Que los niños se salven.
Si no, ese es el trabajo, apaga y vamos, porque perdimos el tiempo. ¿Y por qué esa palabra de Dios hace al niño sabio y lo lleva a la salvación? Porque le da como regalo, cuando usted le enseña a leer la Biblia, le da como regalo. Por la fe que es en Cristo. ¿Qué le da como regalo? La fe. Díganlo sin miedo. La fe. ¿Qué regalo le da usted al niño cuando le enseña a leer la Biblia? La fe. Ahora comprenden por qué hay tan poquita fe en la gente. Yo fui a un planeta donde hubo un virus, se llamaba por allá coronavirus, en ese planeta. Y Dios probó la fe de los cristianos. Y adivine por dónde estaba la fe. Por el suelo. En ese planeta la gente creía que un tapaboca tenía más poder que Dios. Que una vacuna tenía más poder que Dios. En ese planeta incluso cerraron iglesias, dejaron de orar, los curas dejaron de confesar, que se mueran sin confesión, dejaron la Eucaristía, cerraron todo, porque Dios era tan chiquitico que no podía hacer nada. Un tapaboca era más grande que Dios. ¿O no? Porque la fe estaba por el suelo, pero en otro planeta. Las escrituras son necesarias para tener fe. Y si usted y yo leemos las escrituras, entonces podremos alcanzar la salvación. Dice primera de Corintios capítulo 1 versículo 21. Nos viene a decir que a Dios le pareció bien salvar a la humanidad por medio de la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios. Y a través de ella adquirimos la fe y la sabiduría que nos lleva a la salvación. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Pues el mundo, con su sabiduría, no reconoció a Dios. La gente, si usted y yo no le damos la Biblia para que adquiera la sabiduría divina, no reconocen a Dios. Y por eso el mundo está como está, oscuro, en tinieblas, densa oscuridad. No reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Atención, entonces ¿qué hizo Dios cuando el mundo no reconoce a Dios con la sabiduría humana? Entonces, como Dios que así no lo reconocían, se inventó algo. Entonces a Dios le pareció bien. ¿Y qué? Cuando usted sea Dios lo hace de otra manera. Pero a Dios le pareció bien, gústele usted o no le guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, quiera o no quiera, pregúnteme si me importa. Lo que usted diga me tiene sin cuidado. A mí me importa lo que diga la Biblia. A Dios le pareció bien salvar a los creyentes, a los que quieran creer, con esta locura que predicamos. ¿Con la locura qué? Predicamos. ¿Y si no predicamos? ¿Recuerdan San Marcos 16:15? Vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea, se salvará. Y el que se resista a creer, será condenado. He dicho, caso cerrado, no se hable más. ¿Qué no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Por cuestiones de tiempo tenemos que cortar, irnos rapidito a San Lucas. Voy a ubicarlos. San Lucas 9. Los ubico. San Lucas 9, Jesús llama a los 12, que serían los apóstoles, que está retratado allí la jerarquía de la iglesia. Y en el capítulo 10 ya no solamente llama a los apóstoles, ahora llama a otro grupo. ¿Se acuerdan cuánto eran? 72. Y en esos grupos de 72, que era una mayor cantidad, otros elegidos, otros llamados, ahí estaban los famosos catequistas de Bolivia. Sí. Y en esos catequistas de Bolivia, Jesús le dio puntos
claros de la catequesis, de la evangelización, qué es lo que tienen que hacer. Se lo dio con claridad. Si no lo quieren creer, ustedes verán, se van para su casa y no lo creen y hagan lo que ustedes les venga en gana. Pero si lo quieren creer, todavía es momento. Podemos hacer algo. Por algo Dios ha confiado en nosotros. A ver, San Lucas, capítulo, ¿quién le toca? ¿A ella o a usted? 9. El 9 no lo vamos a leer porque no hay tiempo. Usted lo lee en la casa. El 10. Si nos da tiempo, pasamos un poquito al 9, así de para atrás para ver si llegamos. Pero no creo que nos dé tiempo. El 10. 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Unos dicen 70, otros 72. La Biblia protestante dice 70, la Biblia católica dice 72. A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. ¿Captaron la idea? ¿A dónde los mandó? A todos los lugares a donde él quería ir. Catequistas, ¿notan algo? Que Jesucristo cuenta contigo y lo envía delante de él, como San Juan Bautista, que lo mandó delante de él a preparar el camino y decía: el que viene detrás de mí es más grande que yo y no soy digno de agacharme a desatarle la correa de las sandalias. O sea que tú eres un Juan Bautista más y Jesús te mandó adelante de él, a donde él quiere ir, pero debe haber un mensajero que va preparando el camino del Señor, y ese mensajero eres tú, que vas a preparar la venida del Señor. Y cuando das catequesis con la palabra de Dios, estás preparando el camino del Señor a donde Él quiere ir. Entonces te estás preparando ese corazón para que venga Cristo. 1, a través del sacramento del bautismo, los que no han sido bautizados. 2, a través del sacramento de la confesión, los que no han sido confesados. 3, a través de la Eucaristía, los que no han sido hechos primera comunión. 4, a través del sagrado matrimonio, los que no. 5, o al revés, la confirmación se me saltó, ¿no? Pero ustedes son catequistas y la saben más que yo. Ante los catequistas me da pena equivocarme porque esos son pilas. Pero bueno, vean ustedes, queridos hermanos, cómo el Señor a un grupo lo prepara para que vaya delante de Él a donde Él quiere ir, pero no quiere llegar y encontrar todo así sin preparar. Él quiere que haya alguien que haya preparado el camino. ¿Se acuerda que los apóstoles los mandaba adelante? Vayan y preparen la cena de Pascua. Señor, ¿y a dónde vamos? Bueno, van a ir a un lugar, allá encontrarán un hombre que va con un cántaro, síganlo. Cuando llegue a la casa le dice: mire, el Señor pregunta dónde, vaya, preparen allá. El Señor siempre manda adelante a preparar. Y a nosotros nos eligió para preparar el camino, para preparar los corazones de esos jóvenes, de esos niños, de esos adultos. ¡Qué maravilla, qué fantástico, qué espectacular! Siga. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. No ha cambiado nada, ¿verdad? El trabajo es mucho. Los que quieran trabajar, pocos. Los que quieran trabajar, pocos. ¿Qué significa? En primer lugar, lo que ustedes están entendiendo, que la mies es mucha, que hay muchos niños, mucha gente sin catequesis, y los catequistas son pocos. Eso es lo primero. Sigamos escudriñando a ver qué significa más. ¿Y qué significa la mies es mucha y los trabajadores pocos? ¿No será que Jesús está enseñándole a los catequistas que toda la vida va a ser así? Que usted no se mate la cabeza porque son pocos, porque resulta que en su parroquia está usted y 2 viejitas más dando catequesis. Y usted dice: pero es que no entiendo, me voy a largar de esto, no trabajo más, porque estoy hasta aquí yo sola, con esas 2 viejitas que me ayudan y más nada. Y usted no ha leído la Biblia que dice que la mies es mucha y los trabajadores
pocos, sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. Más bien alegres y diga, Señor, si los trabajadores son pocos y me ha elegido a mí para este trabajo, bendito sea, te la vacila que vio en mí, Señor, naguara. ¿O no? Pero nos falta fe. Nos falta fe para descubrir lo que dice el Señor.